Todo comenzó aquel domingo de abril, uno de esos días que parece normal, pero que cambia el rumbo de tu vida para siempre. La casa de mi padre en las afueras de Valencia siempre había sido un lugar de encuentros familiares, donde el aroma del arroz recién hecho y las risas de mis sobrinos llenaban cada rincón. Pero ese día, el ambiente estaba tenso desde que crucé el umbral. Mi padre, Eduardo, un hombre de 70 años con un carácter tan fuerte como el acero toledano, me recibió con esa mirada que conocía tan bien, decepción mezclada con ira contenida. Habíamos discutido por teléfono días antes sobre la venta de la casa familiar. Él insistía en que debíamos conservarla a toda costa, que era nuestro legado, mientras yo trataba de hacerle entender que el deterioro del edificio y los impuestos estaban consumiendo los pocos ahorros que le quedaban para su jubilación. Pero mi padre siempre había sido así, terco como una mula aragonesa, incapaz de aceptar que los tiempos cambian y que, a veces, hay que soltar el pasado. La comida transcurrió en un silencio incómodo. Mi hermana Carmen evitaba mirarme directamente, jugando con su paella casi intacta. Su marido, Javier, hablaba del tiempo, del Barça, de cualquier cosa para llenar ese vacío que crecía entre nosotros. Los niños, ajenos a la tensión, correteaban por el jardín, sus risas un contrapunto cruel a lo que estaba por venir. «Elena», dijo finalmente mi padre, dejando su copa de vino tinto sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Has pensado en lo que hablamos?» Respiré hondo. «Sí, papá. Y sigo pensando lo mismo. Necesitamos vender la casa». Su rostro se transformó. La máscara de cortesía que había mantenido durante la comida se desintegró, revelando al hombre que realmente era cuando se sentía desafiado. «Siempre has sido una ingrata». Escupió las palabras como si fueran veneno. «Después de todo lo que he hecho por ti». Sentí como mi corazón se aceleraba. Había anticipado su enojo, pero no estaba preparada para lo que vino después. Mi padre comenzó a enumerar, uno por uno, todos los sacrificios que había hecho por mí, desde pagar mi educación hasta ayudarme cuando me divorcié de Miguel 5 años atrás. Cada palabra era un látigo, cada recuerdo retorcido para hacerme sentir en deuda eterna. «Te recuerdo», le interrumpí, «que fui yo quien cuidó de mamá durante su enfermedad. Fui yo quien vino todos los días mientras tú estabas demasiado ocupado con tu negocio y tus amigos del bar». La mesa quedó en silencio. Carmen me miró como si hubiera cometido un sacrilegio. En nuestra familia, nunca se mencionaba la ausencia de mi padre durante los últimos meses de vida de mi madre. Era un tema tabú, una herida abierta que todos pretendíamos ignorar. «¿Cómo te atreves?» Su voz era baja pero cargada de furia. «¿Cómo te atreves a juzgarme? Tú, que ni siquiera has sido capaz de mantener un matrimonio. Tú, que vienes aquí con tus ideas modernas sobre cómo debería vivir mi vida». Algo se rompió dentro de mí. Quizás fue la paciencia acumulada durante décadas, o tal vez el respeto que aún le tenía a pesar de todo. Me levanté, temblando. «No vine aquí para ser insultada», dije, recogiendo mi bolso. «Soy tu hija, no tu propiedad, y si no puedes hablarme con respeto, entonces no tenemos nada más que hablar». Me dirigí hacia la puerta, ignorando los llamados de Carmen. Podía escuchar a mi padre detrás de mí, su voz cada vez más alta, acusándome de abandonar a la familia, de ser egoísta, de no entender lo que significaba ser leal, palabras que había usado durante toda mi vida para mantenerme bajo su control. Al salir, el cielo de Valencia se había oscurecido. Nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, reflejando perfectamente la tempestad que sentía en mi interior. Caminé hacia mi coche, un pequeño Seat que había comprado con mi propio dinero, un símbolo de la independencia que tanto me había costado conseguir. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse de golpe. Mi padre salió, su figura imponente recortada contra la luz de la casa. Por un momento, pensé que venía a disculparse, a pedirme que volviera. Una esperanza infantil que se desvaneció tan pronto como vi su expresión. «Si te vas ahora», gritó, «no vuelvas nunca. ¿Me oyes? Para mí ya no serás mi hija». El mundo pareció detenerse. A lo lejos, un trueno retumbó, como subrayando la finalidad de sus palabras. Sentí las miradas de los vecinos, algunos asomándose discretamente tras sus cortinas, otros deteniendo sus paseos para observar el drama familiar que se desarrollaba en plena calle. «Papá», intenté una última vez,
Mi voz quebrándose. Por favor, piénsalo bien. No tiene por qué ser así. Pero su respuesta fue cerrar la puerta con tanta fuerza que las macetas de geranios temblaron en el porche. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo las primeras gotas de lluvia caían sobre mi rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Subí a mi coche, mis manos temblando tanto que apenas podía introducir la llave en el contacto. Cuando finalmente lo logré, arranqué y comencé a conducir sin rumbo fijo. La lluvia arreciaba, convirtiendo las calles en espejos líquidos que reflejaban las luces de la ciudad. No podía volver a mi apartamento, no todavía. Necesitaba espacio, aire, tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Sin darme cuenta, tomé la carretera que salía de Valencia hacia la costa. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos y almendros, un paisaje que normalmente me habría parecido hermoso, pero que ahora apenas registraba. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza, cada insulto, cada acusación golpeándome con más fuerza que la anterior. ¿Realmente había terminado así? ¿37 años de relación padre-hija destruidos en una sola tarde? Parte de mí quería dar la vuelta, volver y suplicar su perdón, aceptar sus condiciones, cualquier cosa para restaurar la paz familiar. Era lo que siempre había hecho, después de todo. Ceder, adaptarme, sacrificar mis propias necesidades para no perturbar el delicado equilibrio de nuestra dinámica familiar. Pero otra parte, una voz pequeña pero persistente que había estado creciendo dentro de mí durante años, me susurraba que esta vez era diferente, que esta ruptura, aunque dolorosa, quizás era necesaria, que algunas relaciones, incluso las de sangre, pueden volverse tan tóxicas que la única solución es la distancia. La tormenta aumentaba su intensidad. Los limpiaparabrisas apenas podían mantener el ritmo contra el diluvio que caía. Debería haber parado, buscado refugio hasta que pasara lo peor. Pero seguí conduciendo, impulsada por una mezcla de dolor, rabia y una extraña sensación de libertad que comenzaba a abrirse paso entre la confusión. Fue entonces cuando lo vi, o más bien, cuando no lo vi. El desvío que debería haber tomado para regresar a la autopista principal. En mi estado de agitación, había seguido una ruta secundaria, adentrándome en una zona que no conocía bien. La lluvia y la oscuridad creciente no ayudaban a orientarme. Decidí detenerme en el siguiente pueblo para consultar el GPS. Según mis cálculos, no debía estar muy lejos de Cullera, pero la carretera no me resultaba familiar. Reduje la velocidad, buscando alguna señal, algún punto de referencia. La carretera se estrechó de repente. Los árboles a ambos lados parecían inclinarse sobre el asfalto, creando un túnel oscuro que apenas iluminaban los faros de mi coche. La lluvia golpeaba el techo como si quisiera atravesarlo, y el viento sacudía mi pequeño Seat con cada ráfaga. Intenté mantener la calma, pero sentía cómo el miedo empezaba a trepar por mi espalda como una araña fría. Fue entonces cuando ocurrió. Un estruendo metálico, seguido de un tirón brusco hacia la derecha. El coche comenzó a vibrar violentamente mientras luchaba por mantenerlo en la carretera. Un pinchazo, pensé inmediatamente, mientras reducía la velocidad y buscaba un lugar seguro para detenerme. Logré llegar hasta el arcén antes de que fuera imposible seguir conduciendo. Apagué el motor y me quedé sentada, escuchando la lluvia y mi propia respiración agitada. El silencio dentro del coche contrastaba con el caos de la tormenta exterior. Encendí las luces de emergencia y busqué mi teléfono. Necesitaba llamar a la asistencia en carretera, pero cuando lo saqué del bolso, la pantalla mostraba algo que hizo que mi corazón se hundiera. Sin cobertura. Por supuesto. Estaba en medio de la nada, en una carretera secundaria durante una tormenta eléctrica. Las probabilidades de tener señal eran prácticamente nulas. Intenté no entrar en pánico. Tenía el maletero de repuesto. Podría cambiar la rueda yo misma. No sería la primera vez. Mi padre me había enseñado cuando cumplí 18. Una de las pocas lecciones útiles que me dio. Mi padre. El recuerdo de nuestra discusión volvió a golpearme con fuerza. Si te vas ahora, no vuelvas nunca. Sus últimas palabras resonaban en mi cabeza mientras abría la puerta del coche y sentía inmediatamente cómo la lluvia me empapaba. El agua estaba helada, y en cuestión de segundos mi ropa se pegaba a mi piel como una segunda capa. Abrí el maletero, maldiciendo en voz baja cuando el agua se coló en mis ojos, dificultándome la visión.
Encontré la rueda de repuesto y el gato hidráulico, pero cuando los saqué, mi corazón dio un vuelco. La rueda de repuesto también estaba desinflada. Había olvidado repararla después del último pinchazo. Hacía ya meses. Me apoyé contra el coche, sintiendo cómo las lágrimas de frustración se mezclaban con la lluvia en mi rostro. Estaba atrapada. No podía llamar a nadie. No podía arreglar el coche. Y no tenía idea de dónde me encontraba exactamente. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de civilización, pero solo veía campos oscuros y la carretera vacía extendiéndose en ambas direcciones. Volví al interior del coche, empapada y temblando. Intenté encender la calefacción, pero sin el motor en marcha, pronto se agotaría la batería. Tenía que conservar la energía para las luces de emergencia, con la esperanza de que alguien pasara y pudiera ayudarme. Me quité la chaqueta mojada y la extendí en el asiento trasero. Al menos dentro del coche estaba resguardada de la lluvia, aunque el frío comenzaba a calarme hasta los huesos. Miré el reloj, las 8:43 de la noche. La oscuridad era casi completa ahora, solo interrumpida por los relámpagos ocasionales que iluminaban brevemente el paisaje. Con cada destello, intentaba orientarme, buscando algún punto de referencia. En uno de esos momentos de claridad, me pareció ver algo a lo lejos. Quizás una luz. No estaba segura. Podría haber sido mi imaginación, o el reflejo de un relámpago. Pasó una hora, luego otra. Nadie circulaba por aquella carretera olvidada. La batería del teléfono se agotaba lentamente mientras yo seguía intentando captar señal, moviendo el aparato por toda la cabina del coche como si eso pudiera hacer aparecer milagrosamente una barra de cobertura. A las 11:27, el teléfono se apagó definitivamente. El cansancio comenzaba a vencerme. Había sido un día largo y emocionalmente agotador, incluso antes de quedarme varada en medio de la tormenta. Mis párpados pesaban, y me encontré luchando contra el sueño. Sabía que no era seguro dormirse, no con el frío que hacía. La hipotermia era un riesgo real. Intenté mantenerme despierta hablando conmigo misma, recordando canciones, cualquier cosa para no ceder ante el agotamiento. Fue durante uno de estos momentos de lucha contra el sueño cuando tomé una decisión. No podía quedarme en el coche toda la noche. La tormenta había amainado ligeramente, y aquella luz que creía haber visto seguía apareciendo intermitentemente con cada relámpago. Podría ser una casa, una gasolinera, cualquier lugar donde encontrar ayuda. Decidí arriesgarme. Rebusqué en el maletero y encontré una pequeña linterna de emergencia. No era mucho, pero tendría que bastar. Me puse la chaqueta, aunque seguía húmeda, y guardé las llaves del coche y mi documentación en el bolsillo interior. Tomé un último vistazo al SEAT, mi pequeño refugio durante las últimas horas, y comencé a caminar en dirección a lo que esperaba que fuera la salvación. El barro del arcén hacía que cada paso fuera una batalla. Mis zapatos, no diseñados para este tipo de aventuras, se hundían en el lodo, haciendo que avanzar fuera una tarea hercúlea. La lluvia, aunque menos intensa que antes, seguía cayendo, encontrando su camino bajo mi cuello y por mi espalda. A pesar del ejercicio, el frío se intensificaba y mis dientes comenzaron a castañetear. Caminé pegada al borde de la carretera, iluminando mi camino con la débil luz de la linterna. Cada pocos pasos me detenía para orientarme, intentando divisar aquella luz misteriosa que había visto desde el coche. A veces creía verla. Otras veces pensaba que era solo mi mente desesperada jugándome malas pasadas. Mientras avanzaba en la oscuridad, mi mente vagaba entre el presente inmediato y los acontecimientos del día. La cara de mi padre al pronunciar aquellas palabras finales, el silencio cómplice de mi hermana, la sensación de que algo fundamental se había roto en mi familia, algo que quizás nunca podría repararse. Siempre había sido la oveja negra, la que cuestionaba, la que no se conformaba con las respuestas evasivas y las tradiciones incuestionables. Mi hermana Carmen, en cambio, había seguido el camino esperado. Matrimonio temprano, hijos, una vida dedicada a complacer a los demás. Y aunque parecía feliz en su papel, yo siempre me había preguntado si realmente lo era, o si simplemente había aprendido a acallar esa voz interior que te dice cuando algo no está bien. Un relámpago particularmente cercano me sacó de mis pensamientos, iluminando el cielo con un resplandor azulado que convirtió el paisaje en una fotografía sobreexpuesta durante un segundo. Y allí estaba. No era una ilusión.
A unos 500 metros, quizás menos, se distinguía claramente el contorno de una edificación. No parecía una casa, era algo más grande, con una forma rectangular y lo que parecían ser grandes ventanales. Un restaurante de carretera, quizás, o algún tipo de almacén. Con renovada energía, aceleré el paso. La esperanza de encontrar refugio, un teléfono, cualquier tipo de ayuda, me dio fuerzas que no sabía que aún tenía. La distancia entre yo y aquel edificio se reducía lentamente, y poco a poco pude distinguir más detalles. Era definitivamente algún tipo de establecimiento comercial. Podía ver un pequeño aparcamiento en la parte delantera, vacío a excepción de un camión y un par de coches. A unos 100 metros del lugar, la linterna empezó a parpadear. Golpeé el aparato contra mi palma, intentando revivirlo, pero fue en vano. La luz se extinguió completamente, dejándome en la oscuridad. Maldiciendo mi suerte, guardé la inútil linterna en mi bolsillo y continué avanzando, guiándome ahora por las luces del edificio que se hacían cada vez más visibles. Finalmente, llegué a lo que resultó ser una estación de servicio, con un pequeño restaurante adjunto. El letrero luminoso, parcialmente apagado, indicaba «Área de descanso El Mirador». Las luces del interior estaban encendidas, un faro de esperanza en medio de aquella noche caótica. Me acerqué a la puerta, consciente de repente de mi aspecto. Estaba empapada, cubierta de barro hasta las rodillas, con el maquillaje corrido y el pelo pegado a la cara. No era exactamente la imagen de alguien que inspira confianza, pero no tenía opción. Necesitaba ayuda, y este lugar parecía ser mi única oportunidad. Empujé la puerta y entré. El contraste entre la oscuridad exterior y la luz fluorescente del interior me cegó momentáneamente. El calor me golpeó como una ola, haciendo que mis mejillas entumecidas comenzaran a arder. Parpadeé, intentando adaptar mis ojos a la luz, y poco a poco, el interior del local se hizo visible. Era un típico restaurante de carretera. Mesas de formica, sillas de plástico, una barra larga con taburetes giratorios. Detrás de la barra, una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño me miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. Un par de camioneros sentados en una esquina interrumpieron su conversación para observarme, y un hombre mayor que limpiaba las mesas se detuvo, el trapo suspendido en el aire. «Por Dios, chica, ¿qué te ha pasado?». La mujer de la barra fue la primera en romper el silencio, su acento marcadamente valenciano. «Mi coche», comencé, mi voz ronca después de horas sin hablar. «Tuve un pinchazo en la carretera, a unos kilómetros de aquí. No tenía cobertura para llamar, y la rueda de repuesto estaba pinchada también». La mujer frunció el ceño, secándose las manos en el delantal mientras salía de detrás de la barra. «Estás calada hasta los huesos. Ven, siéntate aquí cerca de la calefacción antes de que cojas una pulmonía». Me condujo hasta una mesa cercana a un radiador que zumbaba suavemente. El calor que emanaba era celestial, y no pude evitar acercar mis manos entumecidas, sintiendo cómo la sensación volvía dolorosamente a mis dedos. «Mateo», llamó la mujer al hombre que limpiaba las mesas. «Trae una toalla de la parte de atrás y pon a calentar un poco de caldo. Esta chica necesita entrar en calor». Mateo, un hombre de unos 60 años con un bigote espeso y ojos amables, asintió y desapareció por una puerta trasera. La mujer se sentó frente a mí, su rostro una mezcla de preocupación maternal y curiosidad. «Soy Lola», se presentó. «Mi marido y yo llevamos este sitio desde hace 20 años. No es gran cosa, pero es nuestro pequeño rincón en el mundo. ¿Cómo te llamas, cariño?» «Elena», respondí, agradecida por aquel recibimiento cálido. «Elena Martínez. No sabes cuánto me alegro de haber encontrado este lugar. Pensé que tendría que pasar la noche en la carretera». Lola negó con la cabeza, como si la mera idea fuera absurda. «En una noche como esta, eso habría sido una locura. Has hecho bien en venir. Ahora, dime exactamente dónde está tu coche. Quizás Paco pueda echar un vistazo cuando termine su turno». Señaló con la cabeza hacia uno de los camioneros, un hombre corpulento con una barba entrecana que me saludó con un gesto de la mano. «No estoy segura», admití. Estaba tan desorientada. Caminé quizás unos 2 o 3 kilómetros desde donde dejé el coche. Mateo regresó con una toalla grande y un tazón humeante de caldo de pollo. El aroma hizo que mi estómago rugiera,
recordándome que no había comido nada desde el almuerzo interrumpido en casa de mi padre. «Toma, sécate un poco y bebe esto», dijo Mateo, colocando el tazón frente a mí. «Te sentará bien». Agradecí con una sonrisa débil y comencé a secarme el pelo y la cara con la toalla. El calor del caldo entre mis manos era reconfortante, y el primer sorbo fue como un bálsamo para mi garganta irritada. «Necesito llamar a alguien», dije después de unos momentos. Mi teléfono se quedó sin batería. «Claro, usa el nuestro», ofreció Lola, señalando un teléfono fijo en la pared junto a la barra. «¿Tienes a alguien que pueda venir a buscarte?». La pregunta me golpeó con más fuerza de la que esperaba. En circunstancias normales, mi primera llamada habría sido a mi padre. Él habría refunfuñado, me habría regañado por no mantener la rueda de repuesto en condiciones, pero habría venido a buscarme sin dudarlo. Pero eso era antes de las palabras que habían cambiado todo. Mi hermana tampoco era una opción. Ella nunca se pondría del lado contrario a mi padre. Y además, no tenía coche propio. Mi exmarido, Miguel, vivía ahora en Madrid con su nueva familia. Tenía amigos, por supuesto, pero a esa hora, y con este temporal, ¿quién vendría a buscarme a un lugar tan remoto? En realidad, comencé, insegura de cómo explicar mi situación sin sonar patética. No estoy segura de a quién llamar. El silencio que siguió a mi confesión fue breve, pero cargado de significado. Vi cómo Lola y Mateo intercambiaban una mirada. Una de esas comunicaciones silenciosas que solo las personas que han compartido décadas juntas pueden entender. Fue Mateo quien finalmente habló. «No te preocupes, muchacha. Llamaremos a Ramón, el del taller mecánico de Cullera. Es un buen amigo y tiene una grúa. Puede que no venga hasta mañana con este temporal, pero al menos remolcará tu coche hasta un lugar seguro». Asentí agradecida, pero la realidad de mi situación comenzaba a asentarse. Estaba varada en un lugar desconocido, sin transporte, sin un lugar donde pasar la noche, y con poco dinero en efectivo. Las tarjetas de crédito estaban en mi bolso, que había dejado en el coche en mi prisa por encontrar ayuda. «Mientras tanto», continuó Lola, «puedes quedarte aquí. Tenemos una pequeña habitación en la parte de atrás donde a veces se quedan los camioneros cuando están demasiado cansados para seguir. No es gran cosa, pero hay una cama limpia y una ducha caliente». Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta. La amabilidad de estos desconocidos contrastaba dolorosamente con el rechazo de mi propia familia. «No sé cómo agradecéroslo», logré decir. «Os pagaré, por supuesto, en cuanto pueda llegar a un cajero». Lola desestimó mi oferta con un gesto de la mano. «Ya hablaremos de eso mañana. Ahora lo importante es que entres en calor y descanses. Parece que has tenido un día difícil, y no solo por la tormenta». Su perspicacia me sorprendió. ¿Era tan evidente que mi crisis iba más allá de un simple pinchazo? Supongo que las emociones deben de haberse reflejado en mi rostro, porque Lola añadió en voz más baja. «A veces, los desconocidos son los mejores confidentes. No hay juicios, no hay historia compartida que complique las cosas. Si necesitas hablar», dejó la frase en el aire, sin presionar, ofreciendo un espacio que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Y quizás fue el agotamiento, o el alivio de estar a salvo, o simplemente la calidez en sus ojos, pero me encontré contándole todo: la discusión con mi padre, las palabras hirientes, el ultimátum. Le hablé de la casa familiar, de mi madre fallecida, de las tensiones que habían existido durante años, pero que siempre habíamos ignorado en nombre de la paz familiar. Lola escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos marrones fijos en los míos, con una comprensión que parecía atravesar mis defensas. Cuando terminé, me sentía extrañamente más ligera, como si hubiera dejado parte de mi carga en aquella mesa de formica desgastada. «Las familias», dijo finalmente Lola, suspirando, «son lo más complicado que existe en este mundo. Te lo digo yo, que tengo 5 hermanos y 3 hijos. El amor y el resentimiento a veces están tan entrelazados que es difícil saber dónde termina uno y empieza el otro». Mateo, que había estado detrás de la barra limpiando vasos mientras yo hablaba, se acercó con una taza de té caliente. «Mi padre y yo no nos hablamos durante 8 años», comentó casualmente, como quien habla del tiempo, «por una disputa sobre una parcela de tierra que ni siquiera valía mucho. Orgullo, eso fue todo. Estúpido orgullo valenciano»,
Me sorprendió su franqueza. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo arreglasteis? Una sombra cruzó su rostro. No lo arreglamos. Él murió antes de que pudiéramos reconciliarnos. Y eso es algo con lo que he tenido que vivir desde entonces. Sus palabras cayeron como piedras en mi conciencia. ¿Era eso lo que me esperaba? ¿Años de silencio seguidos de un arrepentimiento que llegaría demasiado tarde? Lo que Mateo quiere decir, intervino Lola, lanzando una mirada de reproche a su marido, es que el tiempo pasa más rápido de lo que creemos. Las heridas que hoy parecen insuperables, mañana podrían ser solo cicatrices. Pero eso no significa que debas someterte a una relación que te hace daño. Iba a responder cuando la puerta del restaurante se abrió con un tintineo. Un hombre entró, sacudiéndose la lluvia del impermeable. Era alto, con el pelo canoso cortado muy corto, y unas gafas que se empañaron inmediatamente con el cambio de temperatura. Debía tener unos 50 años, aunque su postura erguida y su forma de moverse le daban un aire más juvenil. «Carlos», exclamó Lola sorprendida. «No esperábamos verte por aquí con este temporal. ¿Qué te trae por la carretera a estas horas?» El hombre, Carlos, se quitó las gafas empañadas y las limpió con un pañuelo antes de responder. «Vengo de Denia. He estado visitando a mi hija y a los nietos. Pensé en parar a tomar un café antes del último tramo hasta Valencia». Mientras hablaba, sus ojos se posaron en mí, notando sin duda mi aspecto desaliñado. Lola se apresuró a hacer las presentaciones. «Carlos, esta es Elena. Ha tenido un percance con el coche en la carretera y ha llegado aquí caminando bajo la tormenta. Elena, Carlos es un viejo amigo y cliente habitual. Es profesor en la Universidad de Valencia». Carlos me tendió la mano con una sonrisa amable. «Un placer, aunque lamento las circunstancias. ¿Estás bien?» Estreché su mano, notando la firmeza de su apretón. «Todo lo bien que se puede estar después de caminar 3 kilómetros bajo la lluvia», respondí, intentando sonar más animada de lo que me sentía. «Carlos vive en Valencia», comentó Lola casualmente, aunque pude detectar una intención en su tono. «Quizás podría acercarte mañana, cuando recojamos tu coche». Me sentí incómoda ante la sugerencia. No quería imponer mi problema a un desconocido. «No es necesario, de verdad. Ya habéis hecho suficiente por mí». «En absoluto», intervino Carlos, quitándose el impermeable y colgándolo en un perchero cercano. «Si vas a Valencia, no sería ninguna molestia llevarte. De hecho, insisto, no me gustaría saber que has tenido que buscar otra forma de transporte pudiendo ayudarte». Había algo en su tono, una sinceridad sin pretensiones, que disipó parte de mi incomodidad. No parecía estar ofreciendo su ayuda por obligación o por impresionar, sino por una genuina disposición a ayudar. Aún así, mi experiencia reciente me había dejado con una desconfianza instintiva hacia los gestos aparentemente desinteresados. «¿Estás seguro?» «No quisiera desviarte de tu ruta». «Completamente seguro», afirmó, sentándose en la mesa contigua a la mía. «Además, el viaje será más ameno con compañía. Puedo contarte todo sobre las aburridas investigaciones de un profesor de historia que nadie quiere escuchar». Sonreí ante su autoironía. «Estudié historia del arte en la universidad, así que podría sorprenderte». «¿En serio?» Sus ojos se iluminaron con interés genuino. «¿En Valencia?» «No, en Madrid, pero hace años de eso. Ahora trabajo en una galería en Valencia, organizando exposiciones. ¡Qué casualidad! Mi departamento está colaborando con el Museo de Bellas Artes para una exposición sobre la influencia mediterránea en el arte valenciano del siglo XIX. Quizás conozcas el proyecto». La conversación fluyó sorprendentemente fácil después de eso. Carlos resultó ser especialista en historia económica, pero tenía un conocimiento amplio y entusiasta sobre arte. Me encontré discutiendo animadamente sobre Sorolla y Pinazo, olvidando por un momento las circunstancias que me habían llevado hasta allí. Lola nos sirvió café y se unió ocasionalmente a la charla, pero pude notar cómo intercambiaba miradas de satisfacción con Mateo, como si hubieran orquestado este encuentro. En cierto modo, supongo que lo habían hecho, aunque no pudieran haber predicho la afinidad inmediata que surgió entre Carlos y yo. A medida que avanzaba la noche, el restaurante se fue vaciando. Los camioneros se marcharon, dejándonos a Lola, Mateo, Carlos y a mí como únicos ocupantes del local. La tormenta continuaba, aunque con menos intensidad, la lluvia un telón de fondo constante para nuestra conversación.
Deberíamos cerrar pronto, comentó Mateo, mirando el reloj que marcaba casi la 1 de la madrugada. Ha sido un día largo. Carlos miró su propio reloj y pareció sorprenderse de la hora. No me había dado cuenta de lo tarde que es. Debería buscar un hotel en Cullera. Con este tiempo, no es seguro seguir hasta Valencia. Tonterías, dijo Lola con firmeza. Tenemos 2 habitaciones libres en la parte de atrás. Elena ya tiene una, y tú puedes usar la otra. Mañana, cuando amaine la tormenta, podréis seguir vuestro camino. Carlos parecía a punto de protestar, pero finalmente asintió, agradecido. Si no es molestia, acepto la oferta. Ha sido un día largo y la perspectiva de seguir conduciendo no es muy atractiva. Mateo desapareció para preparar la segunda habitación, mientras Lola comenzaba a limpiar las mesas. Me levanté para ayudar, pero ella me detuvo con un gesto. Ni se te ocurra, cariño. Estás agotada. Ve a descansar. La habitación está lista. Primera puerta a la derecha por ese pasillo. Intenté insistir, pero la mirada determinada de Lola me disuadió. Me despedí de Carlos, quedando en vernos al día siguiente para el viaje a Valencia, y me dirigí hacia el pasillo que Lola había indicado. La habitación era pequeña pero acogedora. Una cama individual con una colcha de ganchillo, una mesita de noche con una lámpara, un pequeño armario y una silla. El baño adjunto era igual de modesto, pero todo estaba impecablemente limpio. Sobre la cama, Lola había dejado una camiseta grande y un pantalón de chándal, que supuse serían suyos o de alguno de sus hijos. Me di una ducha caliente, dejando que el agua se llevara el barro y el frío de las últimas horas. Mientras el agua corría por mi piel, las emociones del día finalmente me alcanzaron. Lloré silenciosamente, lágrimas que se mezclaban con el agua de la ducha, invisibles pero liberadoras. Al salir, me puse la ropa que Lola había dejado. Todo me quedaba grande, pero estaba seca y cálida, un lujo que horas antes me parecía inalcanzable. Me senté en la cama, peinando mi pelo húmedo con los dedos, y mi mente volvió inevitablemente a los acontecimientos del día. Cómo había pasado de estar en la casa familiar a encontrarme varada en un restaurante de carretera en menos de 12 horas. La vida tenía una forma curiosa de desviarte de tus planes, de ponerte a prueba cuando menos lo esperabas. La discusión con mi padre seguía doliendo, una herida abierta que palpitaba con cada pensamiento. Pero ahora, con la distancia física y emocional, también podía ver la situación con mayor claridad. Quizás este enfrentamiento había sido inevitable. Años de tensiones no resueltas, de expectativas no cumplidas por ambas partes, de comunicación deficiente. Mi padre, un hombre de otra generación, incapaz de expresar sus emociones excepto a través del enojo o el silencio. Yo, demasiado impaciente, demasiado directa, sin la diplomacia necesaria para navegar sus susceptibilidades. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis reflexiones. Abrí, esperando encontrar a Lola, pero fue Carlos quien estaba allí, sosteniendo una taza humeante. «Perdona la intrusión», dijo, visiblemente incómodo. «Lola pensó que podrías querer un té para ayudarte a dormir. Dice que lleva manzanilla y miel. Bueno para los nervios». Tomé la taza, conmovida por el gesto. «Gracias. Y gracias también por ofrecerte a llevarme mañana. No sabes cuánto lo aprecio». Carlos hizo un gesto restando importancia. «No es nada, de verdad. Además, después de nuestra conversación, estoy deseando mostrarte algunos de los documentos que hemos recopilado para la exposición. Si estás interesada». «Claro, por supuesto», respondí con sinceridad. El entusiasmo de Carlos por su trabajo era contagioso, y la perspectiva de sumergirme en algo que amaba era un bálsamo para mi ánimo. Nos quedamos un momento en silencio, un silencio que sorprendentemente no resultaba incómodo. Finalmente, Carlos habló de nuevo, su voz más suave. «Escuché parte de tu historia. No intencionadamente, pero las voces viajan en un espacio pequeño. Sé que no es asunto mío, pero mi padre y yo también tuvimos nuestras diferencias. Graves. Durante años pensé que nunca las resolveríamos». «¿Y las resolvisteis?», pregunté, recordando la historia inconclusa de Mateo. Carlos sonrió ligeramente. «No exactamente, pero llegamos a una especie de entendimiento. No era perfecto, pero era algo, suficiente para que ambos pudiéramos seguir adelante sin ese peso constante. Lo que quiero decir es que a veces las cosas no se resuelven como en las películas,
con grandes discursos y abrazos. A veces es más sutil, más imperfecto, y eso está bien. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. No era el consejo típico de perdona y olvida o la familia es lo primero que había escuchado tantas veces. Era algo más matizado, más real. Gracias, dije simplemente. Lo tendré en cuenta. Carlos asintió y se dispuso a marcharse. Descansa bien, Elena. Mañana será otro día. Cerré la puerta y volví a sentarme en la cama, soplando suavemente el té caliente. Afuera, la lluvia había cesado finalmente, dejando tras de sí un silencio reconfortante. En la quietud de aquella pequeña habitación, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era una revelación dramática, sino más bien un suave desplazamiento, como placas tectónicas moviéndose imperceptiblemente bajo la superficie. Esta noche, que había comenzado con una ruptura dolorosa, había traído también encuentros inesperados. Lola y Mateo, con su generosidad sin pretensiones. Carlos, con su amabilidad y su perspectiva sobre los conflictos familiares. Personas que horas antes eran completos desconocidos y que ahora formaban parte de mi historia. Me tumbé en la cama, sintiendo cómo el cansancio me arrastraba hacia el sueño. Antes de cerrar los ojos, mi último pensamiento fue para mi padre. A pesar del dolor y la rabia, no podía evitar preguntarme si estaría preocupado por mí, si habría notado que no había vuelto a mi apartamento. Mañana intentaría llamarle, decidí. No para disculparme, no para ceder, sino simplemente para decirle que estaba bien. El resto tendría que esperar. Con ese pensamiento, me sumergí en un sueño profundo, arrullada por el goteo ocasional de la lluvia en el alféizar de la ventana y el murmullo distante de voces en el restaurante. Voces de personas que, en medio de la tormenta más inesperada, me habían ofrecido un refugio no solo físico, sino también emocional. La mañana llegó con una claridad que contrastaba con la oscuridad de la noche anterior. Me desperté desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. La pequeña habitación del restaurante de carretera se iluminaba con la luz dorada del amanecer que se filtraba por la ventana. Por un momento, me quedé mirando el techo, repasando los acontecimientos que me habían llevado hasta allí. Me incorporé lentamente, sintiendo el dolor en mis músculos tras la caminata forzada de la noche anterior. Mi ropa seguía húmeda, colgada sobre la silla en un intento inútil de que se secara. Me vestí con la ropa prestada por Lola y salí de la habitación, siguiendo el aroma del café recién hecho. El restaurante era diferente a la luz del día. Las ventanas ahora dejaban ver un paisaje de campos verdes que se extendían hasta unas montañas difusas en la distancia. El temporal había pasado, dejando tras de sí un cielo limpio y brillante, como si la naturaleza quisiera compensar la furia de la noche anterior. Lola estaba detrás de la barra, preparando café. Me saludó con una sonrisa cálida. «Buenos días, dormilona. ¿Has descansado bien?» «Sorprendentemente, sí», respondí acercándome a la barra. «Gracias otra vez por todo. No sé qué habría hecho sin vuestra ayuda. No hay que darlas, mujer. ¿Un café? Mateo ha ido con Ramona por tu coche. Deberían estar de vuelta en 1 hora o así». Acepté agradecida la taza que me ofrecía. El café estaba fuerte y dulce, justo como me gustaba. Mientras bebía, la puerta del restaurante se abrió y entró Carlos, recién duchado y afeitado, con aspecto descansado. «Buenos días», saludó, dirigiéndose primero a Lola y luego a mí. «¿Qué tal has dormido?» «Bien, gracias. ¿Y tú?» «Como un tronco». Es curioso cómo una cama simple puede resultar tan cómoda cuando estás verdaderamente cansado. Lola le sirvió un café y desapareció en la cocina, dejándonos solos. Carlos se sentó frente a mí, revolviendo el azúcar en su taza. «He llamado a la universidad para avisar que llegaré tarde», comentó. «No hay prisa para salir. Podemos esperar a que traigan tu coche y evaluar los daños». «Gracias. Espero que no sea nada grave. Aunque con mi suerte, últimamente...» Carlos me miró con curiosidad. «¿Crees en la suerte?» Como historiador, siempre me ha fascinado cómo las personas interpretan los acontecimientos. Algunos ven patrones, destino, suerte. Otros ven simplemente causas y efectos aleatorios. «No lo sé», respondí, pensativa. «Supongo que es más reconfortante pensar que hay algún tipo de orden, incluso si es arbitrario. Que las cosas malas vienen en rachas y luego mejoran,
en lugar de ser completamente caóticas. O quizás, sugirió Carlos, lo que parece mala suerte en un momento puede verse diferente con la perspectiva del tiempo. Si no hubieras tenido el pinchazo, no habrías terminado aquí y no nos habríamos conocido. Había algo en su tono, una calidez que iba más allá de la simple cortesía, que me hizo mirarlo con más atención. En la luz de la mañana, podía apreciar detalles que había pasado por alto la noche anterior, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, que se acentuaban cuando sonreía, la forma en que su pelo canoso se rizaba ligeramente en la nuca, la mancha de tinta en su dedo índice, señal de alguien que todavía escribía a mano. Nuestro intercambio fue interrumpido por el sonido de un motor acercándose. Nos asomamos a la ventana para ver una grúa estacionando frente al restaurante, con mi pequeño Seat cargado en la parte trasera. Mateo bajó del lado del pasajero, mientras un hombre corpulento con un mono de trabajo manchado de grasa descendía del lado del conductor. Salimos a recibirlos. El mecánico, Ramón, examinó mi coche directamente en la grúa, sin necesidad de bajarlo. Su diagnóstico fue rápido y contundente. Tienes reventadas 2 ruedas, no una. Y las de repuesto que llevas está pinchada también. Tendrías que cambiar las 3. Puedo hacerlo en mi taller, pero necesitaré pedir las ruedas de tu modelo. No las tendré hasta mañana como pronto. La noticia me cayó como un jarro de agua fría. Otro día varada, más gastos, más complicaciones. Ramón debió notar mi expresión, porque añadió en tono más amable: si quieres, puedo dejarte el coche en el taller y tú puedes venir a recogerlo cuando estén las ruedas. Te llamaré en cuanto esté listo. Era la opción más sensata. Le di a Ramón mi número y la documentación del coche, junto con una tarjeta de crédito para el depósito. Acordamos que me llamaría en cuanto tuviera las ruedas y pudiera reparar el coche. Una vez resuelto el tema del coche, recogí mis escasas pertenencias y me preparé para el viaje a Valencia con Carlos. Me despedí de Lola y Mateo con abrazos sinceros y promesas de volver a visitarlos pronto. Me sentía extrañamente conectada con esta pareja que me había ofrecido refugio en mi momento de necesidad. «Cuídate, Elena», me dijo Lola al oído mientras me abrazaba. «Y recuerda lo que hablamos sobre las familias. El tiempo cura muchas heridas, pero algunas necesitan más que solo tiempo». El coche de Carlos era un Audi A4 de algunos años, pero bien mantenido. El interior olía a cuero y a un sutil perfume de limón. Me acomodé en el asiento del copiloto mientras él ajustaba el GPS, aunque comentó que conocía bien la ruta. Los primeros kilómetros los recorrimos en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos. El paisaje de la costa valenciana se desplegaba a nuestro alrededor: campos de naranjos, pueblos blancos encaramados en colinas y ocasionales vislumbres del mar Mediterráneo centelleando bajo el sol de la mañana. «¿Dónde vives en Valencia?», preguntó finalmente Carlos, rompiendo el silencio. «En Ruzafa. Tengo un pequeño apartamento cerca del mercado. Conozco bien esa zona. Es un barrio con mucha vida. ¿Te gusta vivir allí?». «Me encanta. Siempre hay algo que hacer, gente interesante, buenos bares y restaurantes. Y la galería donde trabajo está a poca distancia, lo que es una ventaja». «¿Qué tipo de exposiciones organizas?». Su interés parecía genuino, no mera cortesía. «De todo un poco, realmente. La galería es pequeña, pero tiene buena reputación. Trabajamos principalmente con artistas contemporáneos valencianos, pero también organizamos exposiciones temáticas. Ahora mismo estoy preparando una sobre el arte urbano y su influencia en la pintura contemporánea». Suena fascinante. Me encantaría verla cuando esté lista. La conversación fluyó naturalmente después de eso, saltando de tema en tema. Hablamos de arte, de historia, de nuestros lugares favoritos en Valencia, de libros y películas. Era refrescante mantener una conversación adulta, sin tener que medir cada palabra o anticipar posibles ofensas, como ocurría cada vez más frecuentemente con mi padre. Mi padre. El pensamiento de él seguía provocándome una punzada de dolor. ¿Estaría preocupado? ¿Habría llamado a mi apartamento al ver que no regresaba? ¿O su orgullo le impediría dar ese paso? Carlos debió notar mi cambio de humor, porque dejó de hablar y me miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. «Perdona», dije, forzando una sonrisa. Me distraje por un momento. «Estabas pensando en tu padre, ¿verdad?». Su perspicacia me sorprendió.
¿Tan evidente es? Tu expresión cambió completamente. Pasaste de estar relajada a tener una mirada distante, preocupada. Asentí lentamente. Estaba pensando si debería llamarle cuando llegue a casa, solo para que sepa que estoy bien, aunque probablemente ni siquiera se haya dado cuenta de que no he vuelto a mi apartamento. ¿Quieres mi opinión? Probablemente está tan preocupado como enfadado. Los padres, incluso los más duros, tienen ese instinto. Pero el orgullo es un muro difícil de derribar. Hablas como si tuvieras experiencia en el tema. Carlos sonrió, pero era una sonrisa triste. Mi padre era un hombre difícil, militar de carrera, de la vieja escuela. Creía en la disciplina por encima de todo. Nuestra relación siempre fue complicada. Cuando le dije que quería estudiar historia en lugar de seguir la tradición militar de la familia, me acusó de traicionar su legado. No me habló durante meses. ¿Y cómo lo resolvisteis? Con tiempo. Y con un cambio de perspectiva, por ambas partes. Yo aprendí a ver más allá de su rigidez, a entender que su visión del mundo estaba formada por experiencias que yo nunca tuve. Y él, eventualmente, aprendió a ver que mi camino, aunque diferente, también tenía valor. Sus palabras resonaron en mí. ¿Sería posible alcanzar ese tipo de entendimiento con mi padre? ¿O estábamos demasiado atrincherados en nuestras posiciones? El resto del viaje pasó más rápido de lo que esperaba. Antes de darme cuenta, estábamos entrando en Valencia, con su familiar mezcla de edificios modernos y antiguos, calles estrechas y avenidas amplias. Cuando Carlos me preguntó mi dirección exacta, sentí una extraña renuencia a que el viaje terminara. Si no tienes prisa, sugerí, podríamos tomar un café antes, como agradecimiento por traerme. La sonrisa de Carlos iluminó su rostro. Me encantaría. Conozco un lugar cerca de aquí que hace unos churros con chocolate que son una delicia. Mientras Carlos buscaba aparcamiento, miré la ciudad que había sido mi hogar durante los últimos años. Valencia, con su luz especial, su ritmo de vida, su mezcla única de tradición y modernidad. De pronto, a pesar de la discusión con mi padre, a pesar del pinchazo y la noche de tormenta, sentí una extraña sensación de paz, como si todos estos eventos, aparentemente desafortunados, formaran parte de un patrón más grande que aún no podía distinguir claramente. ¿Lista?, preguntó Carlos una vez encontró sitio para aparcar. «Lista», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. Lista para el café, para la conversación. Y quizás, solo quizás, para empezar a reconstruir lo que se había roto. El café con Carlos se extendió más de lo previsto. Lo que empezó como un simple agradecimiento se convirtió en una conversación de horas, sentados en la terraza de una cafetería en el barrio del Carmen. Hablamos de todo y de nada, con esa facilidad que surge a veces entre dos personas que acaban de conocerse, pero que parecen conectar en un nivel más profundo. Cuando finalmente nos despedimos, intercambiamos números de teléfono con la promesa de volver a vernos pronto. Había algo en su mirada que me decía que cumpliría esa promesa. Llegué a mi apartamento pasadas las 5 de la tarde. El pequeño espacio de 2 habitaciones nunca me había parecido tan acogedor. Después de la aventura de las últimas 24 horas, el simple hecho de estar en mi propio hogar, rodeada de mis cosas, era un lujo que no había apreciado lo suficiente. Lo primero que hice fue darme una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara los últimos vestigios de tensión. Luego me puse ropa limpia, preparé un té y me senté en el pequeño balcón que daba a una plaza arbolada. El atardecer valenciano teñía el cielo de naranjas y rosas, y el bullicio familiar de la ciudad me envolvía como un abrazo. Mi teléfono, que había conseguido cargar en el café, vibró con una notificación. Era un mensaje de Carmen, mi hermana. «¿Dónde estás? Papá y yo estamos preocupados. Llámame en cuanto puedas». Sentí una mezcla de emociones. Alivio de que se preocuparan, irritación porque el mensaje venía de Carmen y no de mi padre, y ansiedad ante la inevitable conversación que tendría que tener. Respiré hondo y marqué el número de mi hermana. Contestó al segundo tono. «Elena, ¿dónde te has metido? Hemos estado llamándote toda la noche y toda la mañana». Su tono era una mezcla de preocupación y reproche, tan típico de Carmen. Siempre había sido la mediadora en la familia, la que intentaba mantener la paz a cualquier precio, incluso si eso significaba ignorar problemas reales. «Tuve un percance con el coche», expliqué,
omitiendo los detalles más dramáticos. Un pinchazo en medio de la tormenta. Tuve que pasar la noche fuera y el coche sigue en el taller. ¿Por qué no llamaste? Papá ha estado como loco, llamando a hospitales, a la policía. Eso me sorprendió. No esperaba que mi padre se preocupara tanto, especialmente después de sus últimas palabras. Mi teléfono se quedó sin batería y no tenía forma de cargar. Eso no importa ahora, me interrumpió Carmen. Tienes que venir a casa de papá. Está realmente alterado, Elena. Nunca lo había visto así. Sentí una punzada de culpa, seguida inmediatamente por una oleada de frustración. ¿Por qué debía ser yo quien diera el primer paso? ¿Acaso no había sido él quien me había dicho que no volviera? Carmen, no creo que sea buena idea. Las cosas que nos dijimos no se pueden borrar tan fácilmente. Lo sé. Su voz se suavizó. Pero es mayor, Elena, y está solo. Desde que mamá murió, tú has sido su ancla, aunque ninguno de los dos lo admita. Por favor, solo ven a verlo. No tienes que quedarte, no tienes que ceder en nada. Solo asegúrate de que está bien. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad familiar. Carmen siempre había sabido cómo hacerme sentir culpable, pero esta vez algo dentro de mí se resistía. No puedo ir ahora mismo, dije finalmente. Mi coche está en el taller y estoy agotada, pero iré mañana, te lo prometo. Mientras tanto, dile que estoy bien y que lo llamaré esta noche. Carmen no parecía satisfecha, pero aceptó mi compromiso. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, anticipando la llamada que debía hacer a continuación, pero algo me detuvo. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, para decidir qué quería decir exactamente. En lugar de llamar a mi padre, encendí el portátil y comencé a trabajar en la exposición que estaba organizando. El trabajo siempre había sido mi refugio, el lugar donde podía perderme cuando la realidad resultaba demasiado complicada. Durante las siguientes horas, me sumergí en correos electrónicos, presupuestos y planificaciones, agradecida por la distracción. El timbre sonó cuando ya había oscurecido. Miré el reloj. Pasadas las 9. No esperaba visitas. Por un momento, temí que fuera mi padre, que hubiera decidido venir directamente a mi apartamento. No estaba preparada para ese encuentro. No todavía. Abrí la puerta con cautela y me sorprendí al encontrar a Carlos, sosteniendo una bolsa de papel. «Espero no molestar», dijo, con una sonrisa algo insegura. Estaba en el barrio para una cena con colegas y pensé en pasar a ver cómo estabas. He traído algo de cena, por si no has comido. Paella del Palmar, la mejor de Valencia. Me quedé momentáneamente sin palabras, conmovida por el gesto. En cualquier otra circunstancia, podría haber considerado inapropiado que un hombre que acababa de conocer se presentara sin avisar en mi puerta, pero después de todo lo compartido, parecía lo más natural del mundo. «No has cenado, ¿verdad?», preguntó, interpretando correctamente mi silencio. «La verdad es que no», admití, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. «Y la paella suena infinitamente mejor que cualquier cosa que pudiera preparar ahora mismo. Mi apartamento, normalmente un espacio que me parecía adecuado para una persona, de repente pareció más pequeño con la presencia de Carlos. No era un hombre especialmente grande, pero tenía una presencia que llenaba el espacio de una manera que no resultaba abrumadora, sino reconfortante. Preparé la mesa mientras él servía la paella en platos. El aroma del azafrán, el marisco y el arroz recién hecho llenó mi pequeña cocina, recordándome que no había comido nada sustancial en todo el día. «Esto está delicioso», comenté después del primer bocado. «Realmente es la mejor paella que he probado en mucho tiempo. Es de un restaurante familiar en el Palmar. Lo descubrí hace años, cuando investigaba para un libro sobre la economía arrocera valenciana. Los dueños acabaron siendo informantes clave para mi investigación, y desde entonces voy siempre que puedo». Mientras comíamos, le conté sobre la llamada de mi hermana y la visita planeada para el día siguiente. Carlos escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. «¿Qué piensas decirle a tu padre?», preguntó cuando terminé. «No lo sé», admití. «Parte de mí quiere hacer las paces, olvidar todo el asunto. Es lo que siempre he hecho. Pero otra parte ¿qué? Otra parte está cansada de ceder siempre, de ser yo quien se adapta, quien perdona, quien entiende.
Por una vez, quisiera que él diera el primer paso, que reconociera que su forma de tratarme no es aceptable. Carlos asintió, pensativo. Entiendo ese sentimiento, pero a veces, esperar a que la otra persona cambie es como esperar a que un río fluya hacia arriba. Algunos patrones están demasiado arraigados, especialmente en personas mayores. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que vuelva a lo mismo de siempre? ¿Que finja que sus palabras no me hirieron? No, en absoluto, respondió, mirándome directamente. Sugiero que vayas con expectativas realistas, que establezcas tus propios límites, independientemente de lo que él diga o haga, que sepas lo que estás dispuesta a aceptar y lo que no, y que lo comuniques claramente, sin dramatismos, sin ultimátums, pero con firmeza. Sus palabras resonaron en mí. Establecer límites. Era algo que nunca había hecho realmente con mi padre. Siempre había oscilado entre la confrontación directa y la sumisión total, sin encontrar un punto medio. La conversación derivó hacia temas más ligeros mientras terminábamos la cena. Carlos me contó anécdotas de sus años como profesor, de sus viajes de investigación, de sus estudiantes favoritos. Yo le hablé de las exposiciones que había organizado, de los artistas excéntricos con los que había trabajado, de mis sueños de abrir algún día mi propia galería. Cuando se hizo tarde, Carlos se despidió con un abrazo que duró quizás un segundo más de lo estrictamente necesario. Había una calidez en ese abrazo, una promesa tácita de que esto no era solo una amistad circunstancial nacida de un percance, sino algo que podría crecer y desarrollarse con el tiempo. Después de que se marchó, me senté en el sofá con una copa de vino, reflexionando sobre los extraños giros que había dado mi vida en apenas 2 días, la ruptura con mi padre, la aventura bajo la tormenta, el encuentro con Lola y Mateo, y ahora Carlos. Era como si el universo hubiera decidido sacudir completamente mi existencia, desafiándome a reconfigurar todas las piezas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era un número que conocía demasiado bien. Mi padre. Respiré hondo y contesté. «Papá». Hubo un silencio al otro lado, tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración, ligeramente agitada. «Elena». Su voz sonaba más vieja, más cansada de lo que recordaba. «Carmen me dijo que estás bien». «Sí, estoy bien. Tuve un problema con el coche, pero ya está solucionado». Otro silencio. Casi podía visualizarlo, sentado en su sillón favorito junto a la ventana, el teléfono apretado contra su oreja, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Bien, bien», dijo finalmente. «Carmen también me dijo que vendrás mañana». No era una pregunta, sino una afirmación. Típico de mi padre. Asumir en lugar de preguntar. «Sí, pensaba pasar por la tarde, si te parece bien». «Claro, claro. Te esperaré». Esperé a que dijera algo más, alguna referencia a nuestra discusión, alguna palabra de reconciliación, pero no llegó. En cambio, lo escuché carraspear incómodamente. «Bueno, entonces hasta mañana», dijo finalmente. «Hasta mañana, papá». Colgué, sintiendo una mezcla de decepción y resignación. No sabía exactamente qué había esperado de esa llamada, pero ciertamente algo más que ese intercambio breve y formal. Sin embargo, el simple hecho de que hubiera llamado ya era significativo. Mi padre no era un hombre que diera su brazo a torcer fácilmente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, repasé mentalmente lo que quería decir al día siguiente. No buscaba una gran reconciliación dramática, ni esperaba que mi padre cambiara súbitamente su forma de ser, pero quizás, como había sugerido Carlos, podría establecer algunos límites claros. Hacerle entender que, aunque lo respetaba y lo quería, ya no aceptaría ser tratada como una niña o ser manipulada emocionalmente. Con ese pensamiento en mente, me dormí, más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo. Afuera, Valencia continuaba su vida nocturna, ajena a los pequeños dramas que se desarrollaban en sus miles de hogares. Y en algún lugar de la ciudad, un profesor de historia quizás también pensaba en mí, como yo pensaba en él. El autobús me dejó a 3 calles de la casa de mi padre. Había decidido no tomar un taxi, prefiriendo el paseo para ordenar mis pensamientos. Era una tarde de primavera perfecta, con ese cielo valenciano de un azul imposible y una brisa suave que traía aromas de azahar y mar.
El barrio donde había crecido no había cambiado mucho. Las mismas casas de 2 plantas con sus pequeños jardines delanteros, los mismos árboles que daban sombra a las aceras, las mismas ancianas, sentadas en sillas junto a las puertas, observando la vida pasar. Ramón me había llamado esa mañana para informarme que mi coche estaría listo en 2 días. Las ruedas habían resultado más difíciles de conseguir de lo que esperaba. La noticia no me había afectado tanto como cabría esperar. Una parte de mí agradecía este paréntesis, esta oportunidad de moverme a un ritmo diferente, de caminar más y pensar más. Al doblar la esquina, la casa de mi padre apareció ante mí. Era una construcción típica valenciana de los años 60, con fachada de ladrillo visto y persianas verdes. El pequeño jardín estaba inmaculado como siempre, con los geranios perfectamente podados y el césped recién cortado. Mi padre siempre había sido meticuloso con el mantenimiento de la casa, quizás demasiado. A veces pensaba que se aferraba a esa rutina de cuidados como una forma de mantener el control en un mundo que se volvía cada vez más incomprensible para él. Me detuve un momento frente a la verja, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Recordé las palabras de Carlos: límites claros, expectativas realistas. No iba a esta reunión esperando un milagro, sino con la intención de iniciar un cambio, por pequeño que fuera. Abrí la verja, que chirrió como siempre había hecho, un sonido familiar que me transportó instantáneamente a mi infancia. Recorrí el camino de baldosas hasta la puerta principal, pero antes de que pudiera llamar, ésta se abrió. Mi padre apareció en el umbral, con aspecto cansado pero arreglado, como si se hubiera preparado especialmente para mi visita. «¿Has venido?», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarme pasar. «Dije que lo haría», respondí, entrando en el recibidor. El interior de la casa olía a café recién hecho y a algo dulce horneándose. Mi padre nunca había sido particularmente hábil en la cocina, lo que hizo que el aroma me sorprendiera. «He comprado pasteles de la panadería de Amparo», explicó, interpretando correctamente mi expresión. «Los que te gustaban de pequeña. Y he preparado café». El gesto me conmovió más de lo que quería admitir. Era un pequeño esfuerzo, pero significativo viniendo de él. Le seguí hasta la cocina, donde efectivamente había dispuesto tazas, café y un plato con pasteles de calabaza, mis favoritos desde la infancia. Nos sentamos en la mesa de la cocina, ese lugar donde tantas conversaciones familiares habían tenido lugar a lo largo de los años. Por un momento, el silencio se instaló entre nosotros, pesado pero no del todo incómodo. «Tu hermana me contó lo del coche», dijo finalmente mi padre, sirviendo el café. «Parece que tuviste mala suerte con la tormenta». «Sí, fue bastante dramático», respondí, decidiendo no entrar en detalles sobre la angustia de encontrarme sola en la carretera, sabiendo que probablemente lo interpretaría como un reproche indirecto. «Siempre has sido demasiado impulsiva», comentó, aunque sin el tono acusatorio habitual. Era más una observación que una crítica. «Conducir con ese temporal. Podrías haberte quedado aquí hasta que amainara. Después de lo que dijiste, no creí que fuera bienvenida», respondí, mirándole directamente. Mi padre bajó la mirada hacia su taza, como si encontrara algo fascinante en el café negro. Sus manos, siempre firmes a pesar de su edad, ahora mostraban un ligero temblor. «Dije cosas que no debería haber dicho», admitió finalmente, sin levantar la vista. Estaba enfadado. Viniendo de mi padre, eso era casi una disculpa. Una parte de mí quería aceptarla y seguir adelante, volver a nuestra rutina habitual de conversaciones superficiales y conflictos enterrados. Sería lo más fácil. Pero recordé el juramento que me había hecho a mí misma. «No es la primera vez, papá», dije suavemente. «No es la primera vez que usas palabras como armas cuando las cosas no salen como quieres, y luego esperas que finja que no ha pasado nada, que todo vuelva a la normalidad». Mi padre levantó la vista, sorprendido por mi franqueza. Vi un destello de la ira familiar en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por algo más. Cansancio, quizás, o resignación. «¿Qué quieres que te diga, Elena? Soy un viejo terco. No voy a cambiar a estas alturas. No te pido que cambies completamente, papá. Te pido que me respetes como adulta, que entiendas que puedo tomar mis propias decisiones, incluso si no estás de acuerdo con ellas, y que no uses el chantaje emocional para controlarme». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba.
Durante años había temido esta conversación, temido herir sus sentimientos o provocar su ira. Pero ahora, habiendo experimentado lo que era estar realmente sola, me sentía extrañamente liberada de ese miedo. Mi padre me miró largamente, como si me viera por primera vez. Luego, para mi sorpresa, asintió lentamente. «Tu madre siempre decía que eras la más fuerte de los dos», comentó, con una leve sonrisa. Yo nunca lo creí. Para mí siempre has sido mi niña pequeña, la que necesitaba mi protección. Supongo que me ha costado ver que ya no es así. La mención de mi madre me sorprendió. Rara vez hablaba de ella, y nunca de esta manera, compartiendo algo que ella había dicho sobre mí. «Mamá siempre me entendió mejor que tú», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con formarse. Ella sabía cuándo empujar y cuándo dar espacio. Sí, ella siempre fue mejor en eso, en muchas cosas realmente. Mi padre tomó un sorbo de café, como si necesitara ese momento para recomponerse. Cuando murió, una parte de mí se fue con ella, y otra parte se aferró con más fuerza a lo que quedaba. A ti, a Carmen, a esta casa. Lo sé, papá, lo entiendo. Pero aferrarte no significa controlar. A veces, significa dejar ir. Nos quedamos en silencio después de eso, cada uno asimilando las palabras del otro. No era una reconciliación completa, ni una resolución mágica de años de patrones disfuncionales. Pero era un comienzo, un pequeño espacio de honestidad en una relación que había estado dominada por silencios y explosiones. Comimos los pasteles y hablamos de temas más ligeros. Mi trabajo en la galería, las clases de jardinería que mi padre había comenzado a tomar en el centro de mayores, los planes de Carmen para las vacaciones de verano con los niños. Era una conversación normal, pero con un subtexto diferente, un acuerdo tácito de que algo había cambiado entre nosotros. Cuando me preparaba para marcharme, mi padre me acompañó hasta la puerta. Se detuvo un momento, como si dudara, y luego dijo algo que me dejó sin palabras. «La casa. Si crees que debemos venderla, lo haremos. Tienes razón. Es demasiado grande para mí solo, y los gastos, bueno, no son fáciles de manejar con mi pensión». Le miré, sorprendida por esta concesión inesperada. «¿Estás seguro? Siempre has dicho que esta casa es nuestro legado, nuestras raíces. Las raíces van con nosotros, Elena. No se quedan en las paredes». Su voz sonaba cansada pero decidida. «Podría buscar un apartamento más pequeño, quizás cerca de donde vives tú. Sería un cambio, pero quizás no uno malo». En ese momento, vi a mi padre de una manera diferente. No como el patriarca dominante que siempre había sido, sino como un hombre mayor enfrentándose a su propia mortalidad, a un mundo que cambiaba demasiado rápido a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de afecto puro hacia él, sin la complicación del resentimiento o la frustración. «No hay prisa, papá», le dije, tocando suavemente su brazo. «Podemos pensarlo con calma, explorar opciones, juntos». Asintió, y por un momento pareció que iba a abrazarme. Pero en lugar de eso, extendió su mano y apretó la mía brevemente, un gesto de cariño contenido tan típico de él. Me fui de allí con sentimientos encontrados. No había sido la confrontación dramática que temía, ni la reconciliación emotiva que secretamente esperaba. Había sido algo más sutil, más realista. El primer paso hacia un nuevo tipo de relación, una basada en el respeto mutuo en lugar de en los roles establecidos de padre autoritario e hija rebelde. Al salir del barrio, saqué mi teléfono y vi un mensaje de Carlos. «¿Cómo ha ido la visita? Si necesitas hablar, estoy disponible para una cena o simplemente un café». Sonreí ante la pantalla, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el sol de la tarde. Le respondí confirmando para cenar esa noche. Mientras esperaba el autobús de vuelta al centro, reflexioné sobre los últimos días. Lo que había comenzado como la peor discusión con mi padre se había convertido en una serie de eventos inesperados que habían sacudido mi vida de maneras que aún no comprendía completamente. La tormenta, el pinchazo, el encuentro con Lola y Mateo, y luego Carlos. Y ahora, este nuevo entendimiento con mi padre. No era ingenua. Sabía que un diálogo honesto no borraría décadas de patrones establecidos. Mi padre seguiría siendo terco, seguiría intentando controlar situaciones,
Seguiría diciendo cosas hirientes cuando se sintiera amenazado, y yo seguiría reaccionando con irritación a veces, seguiría luchando por mantener mi independencia. Pero algo fundamental había cambiado, una pequeña grieta en el muro que nos separaba, a través de la cual podía vislumbrarse una posibilidad de algo mejor. El autobús llegó, y mientras subía, mi teléfono vibró con otro mensaje. Era Ramón, el mecánico, informándome que mi coche estaría listo mañana, no en 2 días como había dicho inicialmente. Una buena noticia, pero extrañamente, ya no me parecía tan urgente recuperar mi vehículo. Estos días de caminar, de tomar el transporte público, de depender ocasionalmente de la amabilidad de otros, me habían mostrado una forma diferente de moverme por el mundo. Más lenta, quizás, pero también más consciente. De pie en el autobús en movimiento, mirando cómo las calles familiares de Valencia pasaban por la ventana, sentí una extraña sensación de paz. No todo estaba resuelto, ni mucho menos, pero por primera vez en mucho tiempo tenía la sensación de estar avanzando en la dirección correcta, no solo en mi relación con mi padre, sino en mi vida en general. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, cuando llegué a mi parada. Mientras caminaba las pocas calles hasta mi apartamento, pensé en la cena con Carlos esa noche, en la visita al taller de Ramón mañana, en la posibilidad de ayudar a mi padre a buscar un nuevo hogar en los próximos meses. Pequeños pasos, movimientos sutiles hacia un futuro que no podía predecir, pero que, por primera vez en mucho tiempo, esperaba con más curiosidad que temor. Al doblar la esquina hacia mi calle, mi teléfono sonó. Era mi hermana Carmen. «¿Cómo ha ido?», preguntó sin preámbulos. «Mejor de lo que esperaba», respondí honestamente. «Hemos hablado, de verdad esta vez, y ha mencionado la posibilidad de vender la casa». El silencio al otro lado de la línea me indicó la sorpresa de Carmen. «¿En serio? No puedo creerlo. ¿Qué le has dicho?» «Que lo pensaríamos con calma, que exploraríamos opciones». «Vaya». Carmen sonaba genuinamente impresionada. «No sé cómo lo has conseguido, pero parece que has logrado lo imposible. No ha sido solo mérito mío», respondí, pensando en las palabras de Carlos, en la hospitalidad de Lola y Mateo, en la tormenta que me había obligado a detenerme y reconsiderar mi camino. A veces, las cosas tienen que romperse un poco para poder reconstruirse de una forma mejor. Carmen no pareció entender completamente a qué me refería, pero no insistió. Quedamos en hablar más tarde, en reunirnos los 3 para discutir el tema de la casa con más detalle. Al colgar, me detuve un momento en la entrada de mi edificio. El cielo ahora era de un púrpura profundo, con las primeras estrellas comenzando a aparecer. Respiré hondo, saboreando el aire cálido de la noche valenciana. En algún lugar cercano, alguien tocaba una guitarra, las notas flotando en el aire como una invitación a soñar. Entré en el edificio con paso ligero, ansiosa por prepararme para la cena con Carlos, pero también simplemente feliz de estar exactamente donde estaba en ese momento, en el medio de una historia que apenas comenzaba a desarrollarse, con un pasado que estaba aprendiendo a aceptar y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de posibilidades inesperadas.